Salmo número 1, y voy a leerlo. Y ya entonces voy a hacer una corta oración y vamos a comenzar el estudio de su palabra. Dice así el Salmo número 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Buen Dios, en esta hora te rogamos por la fuerza, el poder de tu Espíritu, que lleves esta tu palabra inquebrantable, filosa, poderosa a nuestros corazones. Que efectúes llamamiento, que efectúes edificación, que efectúes santidad, solo para la gloria de Cristo. Te lo rogamos en ese nombre maravilloso. Amén, amén. Bien, en este día vamos a tratar el tema de identidad cristiana. Y como sabemos, estamos en un mundo tan confuso en cuanto a la identidad, y queremos hacer variaciones según las ideas y las ideologías que vienen a nuestra vida. Y queremos, aún dentro de las más comunes o de las más que nosotros manejamos, pues hacemos variedad, ¿no?, entre las edades, hacemos variedad entre los géneros y hacemos variedad aún entre los gustos. A personas que les gusta tener animales, perritos, y a otros no. Y así hacemos variedades según distinción, según gustos, según ideas, según colores, y hacemos cantidad de variedades. Mas sin embargo, cuando llegamos a la palabra de Dios, encontramos que solamente existe una variedad que tiene consecuencias eternas. Solamente existe dos tipos de personas en este mundo que tienen consecuencias o resultados eternos. Según el Salmo número 1, este Salmo nos presenta estas dos personas, el bienaventurado y el malo. El bendito y el maldito. Los bienaventurados y los que no son bienaventurados. Los que viven para sus placeres y los que se deleitan en vivir. Los que buscan el consejo maligno y los que son conocidos por Dios. Los que llenan su corazón de burla y los que meditan en su corazón la palabra de Dios. Este salmo representa ese gran contraste. Vemos ahí entre un árbol y un tamo. Vemos entre aquello que da fruto y aquello que no da fruto. Entre aquello que está plantado, cimentado en el suelo, en el terreno, y aquello que no tiene peso, sustancia, que se lo lleva el viento. Ese es el gran contraste que nos presenta este salmo
que no está como el Salmo número 1 por pura coincidencia, sino que esto es lo que abre la palabra de Dios como el salterio, aquellos salmos, aquellos cantos que vamos a entonar, aquellas oraciones que vamos a decir para la adoración a Dios. Y este salmo comienza con esa distinción. Es confrontador para unos, sí, pero también es alentador para otros. La adoración por medio del salterio, por medio de estos salmos, debe ser continua para el creyente regresar a deleitarse en leer y estudiar y escuchar. Es la que abre la adoración pública. Y esta adoración pública primero comienza con esta separación, con esta santificación y con esta purificación, de hacer una distinción entre los bienaventurados, dichosos, felices y los malos pecadores. Hoy vamos a ver 3 realidades que necesitamos hacer, que necesitamos poner en práctica. 3 cosas que necesitamos poner en práctica para la gloria del Rey. Y en primer lugar vamos a ver la renuncia. Este es el verbo, renuncia al reino de este mundo. Esa es la acción que debemos de tomar. Renuncia al reino de este mundo. Versículo número 1 nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En consejo de malos, en camino de pecadores y en silla de escarnecedores. Estos escarnecedores son burladores. Son los que se burlan. Mi pregunta en este día, referente al tema de este sermón, identidad cristiana, es: ¿a quién te estás pareciendo? Por lo que Cristo ha hecho, que ha implantado en cada uno un renacimiento, que nos ha llamado desde las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, ha quitado el corazón de piedra de nosotros cuando estábamos muertos en nuestros vicios y pecados, y ha puesto un corazón de carne que late para su gloria. Dios hace nueva criatura. Y esa es la nueva criatura a la que estamos identificando como identidad cristiana. Ahora pregunto, ¿quieres alcanzar madurez en la vida cristiana? ¿Quieres alcanzar obediencia para renunciar a este mundo? ¿Quieres tener una intimidad con Dios y profundizar con Él? Y te lo propones, pero nada sucede, nada pasa. Haces promesas, pero no las cumples. Como creyentes, cada uno somos llamados a ser frutos dignos de arrepentimiento. Comenzamos con esto porque con esto comienza el salterio. Queremos adorar a Dios, queremos crecer para Él, queremos madurar para Él, queremos levantar nuestras manos y adorarle, pero no hemos renunciado a las cosas que nos atan a este mundo. El salterio comienza con esto para llevar a cabo esta separación.
¿Quieres venir ante Dios? ¿Quieres estar en su presencia? ¿Quieres disfrutar de sus beneficios? Primero, renuncia. Renuncia al mundo, a este mundo. Renuncia al reino de este mundo. Existen dos reinos. Uno, caracterizado por luz y por verdad. Caracterizado por paz. Y el segundo, el reino de Satanás, de las tinieblas, caracterizado por tinieblas, por oscuridad, por mentiras, por enemistad. Esto es una realidad. Si tu vida y mi vida no están dando fruto, no importa lo que creas, si eres cristiano o no. Esto no te va a garantizar salvación. Pero si tu vida está dando fruto digno de arrepentimiento, entonces observaremos que lo siguiente no te describe a ti ni a mí. Que no andamos en consejo de malos, que no caminamos como caminan los pecadores o imitando a los pecadores, y que no nos sentamos en silla de escarnecedores de esos que se burlan. Esa descripción no va a caber en tu descripción. El bienaventurado no es caracterizado como una persona que persigue las cosas de este mundo o que no hace ninguna distinción de los pecadores ni se burla de los demás, sino que obedece sobre sus afectos, obedece sobre sus adicciones, obedece sobre sus relaciones tóxicas, obedece aún sobre su propio enojo e ira que hace constantemente. Decide obedecer a Dios antes que su propio corazón. Mi trabajo como pastor no es solamente corregirlo, sino examinarlo para poderle recetar aquello que necesita para crecer sano y llegar a la madurez. ¿Cómo estás en tu oración? ¿Hay un gemido en ti? Señor, ayúdame, porque quiero crecer para ti, porque estoy conociendo que mi corazón me miente y me engaña, porque quiero amarte a ti más que a todas las cosas que yo poseo. Ora a Dios para obedecer, porque eso es justo. Necesitamos obedecer a Dios. Dios merece que le obedezcamos. El propósito original de los salmos es de producir alabanza y adoración apropiada a Dios. Rechaza el consejo de los malos. No andes en caminos de ellos. No seas imitador del mundo, sino de Cristo y de personas maduros en la fe que también imitan a Cristo. Imítalos a ellos. No te quejes con los burladores, no te quedes con ellos. Se te va a pegar su forma de quejarse, se te va a pegar su forma de burlarse. Comienza con el consejo y rechaza las creencias de este mundo. El mundo no es nuestro hogar, no es nuestra casa, es nuestro campo misionero. Dios nos ha puesto aquí para alumbrar como luceros, para reflejar la luz potente de la verdad.
No imitemos al mundo. El bienaventurado deja de escuchar el sonido de este mundo y no se conforma a este mundo, sino que es transformado por la renovación de su conocimiento, descubriendo la voluntad del Señor. Entonces es conformado a la imagen de Cristo. Y de repente la idea de ser cristiano tiene sentido, se parece a Cristo, habla como Cristo, se mueve como Cristo, empieza a salir, a resplandecer de esa persona un afecto por Dios y un afecto por los demás. Así que renuncia al reino de este mundo. Eso requiere un acto de obediencia. Eso no es para dejarlo para mañana, lunes. Eso es para hoy. Requiere un acto de obediencia, decir, ya no más. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Renuncia al reino de este mundo. Segundo, abraza la naturaleza del reino del Hijo de Dios. Abraza esta naturaleza. Miren aquí en el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La naturaleza del reino del Hijo está aquí caracterizada como una delicia, como algo que produce deleite. Esta es la ley del Señor, la palabra de Dios, que Él nos ha dado su revelación para que por medio de esa revelación podamos vivir en su palabra. Y esta palabra ha salido de la boca de Dios, ha hablado a nuestras vidas, nos ha expresado, nos ha enseñado por medio de su palabra el conocerlo a Él. Las necesidades espirituales del hombre son más importantes que las necesidades del cuerpo. No lo vemos así, porque nuestra forma de vivir a veces no refleja eso, pero esa es la realidad. Vamos a vivir eternamente y nos preocupamos más de cómo vamos a vivir aquí. Así que palabra, esta es la palabra de Dios, la revelación de Dios. Esta se recibe por fe y es observada por medio de la obediencia. Este es el alimento del alma. ¿Qué hubiera sucedido con los israelitas cuando salieron de Egipto y se encontraron en un desierto por 40 años sin tener acceso a árboles de fruta y cultivos y todo lo demás? No hubieran durado ni 3 semanas y duraron 40 años. ¿Por qué? Porque Dios los sustentó con pan que bajó del cielo todos los días para que ellos tomaran su porción, comieran y solamente con ese pan tuvieran todos los nutrientes y todas las vitaminas necesarias para vivir esos 40 años en el desierto. Hubieran muerto en el camino fácilmente, pero Dios les sustentó con el pan que envió desde el cielo. Esto fue lo que Jesucristo le comunicó a Satanás en la tentación, en la primera tentación. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por esto
el que comiere del pan de Dios, el pan que ha enviado Dios, el maná que ha enviado desde el cielo, es decir, la palabra viva y personal del Padre, viviremos y seremos salvos eternamente, porque nos ha dado a su Hijo y en Él tenemos salvación. Él nos ha revelado su Hijo para que le conozcamos. Así que abraza esta ley, abraza esta palabra, percibe su naturaleza, tócala, siéntela, di, verdaderamente esto es real. Verdaderamente la fe nos lleva a comprender que hay cosas más reales de las cosas que nosotros podemos tocar y sentir en esta tierra. El libro te lleva a conocer la persona del Hijo de Dios, para que no perezcas, sino que vivas, que tengas vida eterna. Esta naturaleza es deleite todo el tiempo, como vemos en este versículo 2. Es tesoro que no termina de día y de noche. Es un continuo deseo de volver a comer y de volver a tener hambre y de volver a comer y de volver a tener hambre. En nuestra naturaleza tenemos hambre y se nos quita inmediatamente que comemos algo. Pero en esta naturaleza del reino tenemos hambre y comemos y nos deleitamos y volvemos a comer y volvemos a deleitarnos y este ciclo nunca se acaba. Porque las maravillas del gran rey son sin fin, pues Dios es infinito. Eso va a ser por la eternidad de la eternidad. La palabra de Dios dice que así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hermanos, esto no es un misterio, esto no es algo místico, es para que nosotros podamos crecer y madurar en la fe, necesitamos oír la palabra de Dios, que es la que produce la fe. Los hermanos del primer siglo tenían a los apóstoles hablando la palabra de Dios. Los hermanos del Antiguo Testamento tenían a los profetas hablando la palabra de Dios. Nosotros tenemos la Biblia que contiene toda la escritura que es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Los profetas y los apóstoles son los que dan fundamento a todo lo que hacemos como iglesia. Estos 66 libros que tenemos en nuestra Biblia nos apuntan hacia una persona, el Hijo de Dios. Nos apuntan hacia Cristo Jesús, quien es la piedra angular de toda la casa, de todo el edificio. Es glorioso. Así se trata. Se trata de Él, no de nosotros. Se trata de que sola la Escritura nos lleva a conocer a un solo Cristo por medio de una sola fe y solamente por su gracia, para que vivamos vida solo para la gloria de Dios. Que seamos celosos de buenas obras. En la lectura de esta semana, en Lucas 11, vimos ahí a una mujer que de repente fue acentuada cuando se expresó
viendo y escuchando las maravillas del Señor. Y dijo, parafraseando aquí, cuán feliz, dichosa, bienaventurada debe de ser la mujer que te trajo al mundo y te crió. La mujer que tuvo el privilegio de tener en sus brazos a Cristo Jesús como un niño tierno y ahora verlo como un hombre que da tanta gracia del cielo aquí en la tierra para bendecir. Y Jesucristo utilizó esta ocasión para declarar que quienes oyen la palabra de Dios y las guardan son más bienaventurados todavía que la mujer que le llevó en su seno y lo crió. Bienaventurados más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Eso es nuestro Señor Jesucristo en Lucas 11, 27, 28. Regresando a nuestro texto, noten la ilustración que hay aquí del que tiene su deleite en la palabra, en la ley del Señor, el que medita en ella de día y de noche, esto es todo el tiempo. Versículo 3. El Salmo número 1. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Pudieron imaginar el árbol? ¿Pudieron imaginar aguas cerca del árbol? Para eso está eso ahí. Para que nosotros pongamos eso en nuestra mente y quede ahí plasmado. ¿Dónde está ese árbol? Está junto a corrientes de agua. La razón que da fruto y que su hoja no cae y que prospera es por la ubicación de su terreno, junto a las corrientes de agua. ¿Qué tan cerca estás de esa fuente, de esa corriente de agua? El agua transforma al árbol. La palabra de Dios transforma al creyente. Jesucristo oró esto específicamente, Padre, para que santifiques a los tuyos con tu verdad. Tu palabra es verdad. Dios ha plantado ese árbol cerca de las aguas. Quiero que mires esa foto del árbol en tu mente y ahora mírate a ti mismo y te pregunto, ¿dónde estás plantado? ¿Te ha colocado Dios en un lugar donde hay corrientes de palabra de Dios? ¿Donde estás escuchando la palabra de Dios? ¿Donde estás siendo animado para que estudies la palabra de Dios? Mira a tu alrededor, puedes ver personas que dan fruto, de que sus raíces están recibiendo los minerales y los nutrientes necesarios para crecer. Estás en una iglesia que ama la palabra de Dios, que canta la palabra de Dios, que ora, lee y predica la verdad del Evangelio. Mírate otra vez. Estás en una iglesia que ama al Hijo de Dios, que se preocupa por conocerle y tener todas las demás cosas como por basura, por tal de ganarlo a Él en sus excelencias, en tenerlo como la delicia de su corazón, el deleite más valioso, pues Cristo es todo precioso, todo glorioso, lleno de gracia y de verdad. Ahora te pregunto, ¿esto lo pueden decir los demás de ti
que no existe nada en este mundo que pueda producir un placer mayor en tu vida que el conocer a Cristo. La tarea no es para ti, la tarea es para los que están a tu lado. Si lo pueden decir de ti, si lo pueden decir de mí. Si Cristo es lo más importante, lo más valioso, si existe algo en tu vida que se compara con el venir a la casa de Dios, con lo que se propusieron en su corazón, y que cualquier cosa la puede destruir, esa idea. Sucede en la semana, algún compromiso, algo de repente, bueno, si tengo que sacrificar algo, voy a sacrificar el domingo. ¿Dónde está esa prioridad? ¿Dónde está ese anhelo por conocer a Cristo? Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133, 1. Estar con los hermanos juntos debería de ser 100,000 veces más importante que cualquier cosa en este mundo. Que cualquier cosa. Venir a la iglesia, abrazar el reino del Hijo de Dios. Estar con aquellos que han madurado porque la palabra de Dios los está transformando. Porque reconocen que sí, como solos, como dados en sus propias fuerzas, no pudieran renunciar al reino de este mundo. Pero Cristo Jesús les dio potestad, porque a Él tiene toda potestad en los cielos y en la tierra para ir y vencer el reino de este mundo y decir que ya no tiene dominio sobre nosotros. Si estás batallando con una adicción, esa adicción no tiene dominio sobre ti. Si estás batallando con dudas, si vas a vivir aquí o si vas a vivir allá, ven al conocimiento de Cristo. Cristo te las va a aclarar toditas. Él es toda sabiduría. Él nos las da, simplemente no le pedimos. Venir a la iglesia no debe de ser una actividad que se nos ocurrió el domingo en la mañana, o algunos los pensaron el sábado en la noche y dijeron, bueno, entonces sí voy a ir a la iglesia el domingo. Hermanos, este es el momento de gozo, de que nos reunimos, no solamente aquí, pero en miles de partes alrededor del mundo, con millares y millares de cristianos, creyentes, que honran a Dios y dicen verdaderamente el día del Señor es importante. Abraza esa naturaleza del reino. Regocíjate con los demás. 3. Desafía a los demás con la realidad del reino. Si vas a renunciar a este mundo, al reino de este mundo, si vas a abrazar la naturaleza del reino, entonces entendamos que tenemos un gran desafío y es el desafiar a esta comunidad, a las gentes, a las naciones, con la realidad de este reino. Si esto es verdad lo que estamos diciendo, hermano, es súper importante. Si esto es verdad, debe de lanzarnos a anunciar el nombre de Cristo en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestra comunidad. Leemos los siguientes versículos. Versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento.
Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El propósito de este salmo es hacer una distinción, escuche muy bien esto, discriminatoria. Lo dije bien clarito para que quede bien en nuestras mentes. Asociamos esa palabra como algo muy negativo, pero entendamos que así lo está poniendo Dios en su palabra bendita. El propósito de este salmo es hacer esa distinción. Versículo 4. No así los malos. Todo lo que viene diciendo en versículos 1, 2 y 3, toda esa riqueza, toda esa meditación, todos esos resultados del árbol plantado, no así los malos. Así queda introducido el otro grupo de personas, los que son los malos, los caracterizados en contraste de los que se deleitan en la ley de Dios. Así es, la palabra de Dios, su ley, nos encierra a todos bajo esta categoría, ya que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, porque no hay ninguno bueno como está escrito. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto encierra a la mayoría, ¿verdad? O a todos. Encierra esto a todos, a nuestro favor, porque Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. ¿Te consideras en esta descripción? ¿Te consideras un pecador? Efesios 2, muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí estamos todos encerrados. Claro que necesitamos llegar al versículo 4, pero Dios con su gran misericordia. Pero todo el mundo tenemos eso como base. Todos hijos de ira. Si nació en un hogar cristiano, hijo de ira. Si no nació en un hogar cristiano, hijo de ira. Si conoció religión desde bien temprano, hijo de ira. Todos, la palabra de Dios nos encierra a todos, porque solamente hay uno bueno, nuestro Señor Jesucristo. Todos los demás caemos en esa clasificación. La palabra te ha clasificado y no tienes escape. El que dijo en el principio sea la luz, te ha sentenciado y clasificado como hijo de ira, lo mismo que los demás. Amigo, no hay buena noticia, al menos que conozca la mala noticia. Estás destituido de la gloria de Dios. No tienes acceso a Él, no tienes ninguna forma de enfrentarte a Él, ni mucho menos excusarte delante de Él. Hermanos, no hay tanto agradecimiento a Dios como aquel que sabe que ha sido perdonado mucho. Por eso el Evangelio es glorioso para nosotros.
los que no son salvos y los que son salvos. Este es el tema, esta es la cultura que necesitamos cada día de nuestra vida. Y necesitamos ser recordados de esto. El punto de este pasaje del Salmo número 1 es que Dios sabe distinguir los malos y tiene otros planes para ellos. En primer lugar, los ilustra en el versículo 4, que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo es una pelusa que viene con el grano. Esta pelusa con el grano se levanta en el aire y por medio de algún aparato que provoque el viento o el mismo viento afuera, puede llevarse la pelusa y el grano caer y quedan separados. Se levanta junto con el grano y se deja caer. El grano cae al piso, pero el tamo no, porque es muy liviano, no tiene sustancia, el viento se lo lleva. El viento aquí determina que el grano es lo que se está buscando y el desecho es el tamo que se lo lleva para eliminarlo. Note aquí la palabra arrebatar, que arrebata el viento. Note aquí la palabra arrebatar, dice lo que significa, lo apartará de un empujón. Eso tiene una asociación violenta. Es un viento fuerte para separarlo del grano. No tiene peso el grano, el tamo. No está plantado. No tiene hojas, no tiene ramas, no tiene vida, no tiene raíces, no tiene fruto y ni siquiera da sombra. Está ajeno de la vida de Dios. Por eso muertos en vuestros vicios y pecados. Versículo 5, por tanto, esta es la decisión del juez. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Los malos y los pecadores aquí son sinónimos. No se levantarán los malos ni los pecadores. Esto es una forma gramatical de hacer una acentuación cuando se está repitiendo lo mismo. El punto es que es un absoluto no. ¿Cómo respondemos a esto? Si decimos que Dios es injusto, es porque no le hemos conocido, que no hay ninguna injusticia en Él. Al contrario, todos sus juicios son justos. Y me juzgará a mí y te juzgará a ti. Y si tú no has sido vivificado por el oír de la palabra de Cristo, su evangelio, la noticia es clara: perecerás, perecerás. Como todos los demás hijos de ira. Piensen en esto: ¿cuántos pecados necesitas cometer para constituirte un pecador? Uno malo. Uno que merece el castigo eterno. ¿Cuántos pecados necesitas cometer? La respuesta es uno. Y ya se cometió con nuestros padres, Adán y Eva. Y toda la creación cayó bajo corrupción como consecuencia. Quizás estás tan engañado en tu propio corazón que no puedes reconocer que has pecado contra Dios. Porque toda la vida te han dicho que eres bueno, porque toda la vida buscas hacer cosas buenas. Y no puedes reconocer que has pecado contra Dios. No puedes reconocer que eres enemigo de Dios en acción, palabras o pensamientos. Entonces te dejo con esto para que medites.
Cuando le preguntaron a Cristo cuál es el gran mandamiento en la ley, Jesús le contestó diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Puedes hacer esto? ¿Puedes amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente? ¿Puedes hacerlo todos los días de tu vida? Si eres sincero, vas a decir que no. Nadie puede hacer eso. Jesucristo lo hizo a favor de los redimidos todos los días de su vida. No solamente evitó hacer el mal, pero hizo todo el bien. Y esto es lo principal: amar a Dios y amar al prójimo. Esta es la clave que nos lleva al versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahí es donde está la salvación, en el versículo 6. Él conoce el camino de los justos. Y esos justos han sido justificados por el único justo, por el autor y consumador de la fe, el único que amó a Dios en representación de seres humanos, que lo amó todos los días de su vida, con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón. Pero concluye: con la senda de los malos perecerá. El Señor conoce a los suyos, a sus ovejas, y ellas oyen su voz y le siguen, y nadie se las puede arrebatar de su mano. Los malos van a perecer. Ellos serán destruidos, entrarán en eterna condenación. Ellos no son conocidos por el Señor. Ellos serán apartados de Él cuando le griten: Señor, Señor, yo te conocí. Y Jesucristo les dirá: yo nunca te conocí, apartados de mí. Así que desafía a los demás con la realidad del reino. Predica, enseña y modela esta cultura del Evangelio. Es para abrir nuestra boca y anunciar a este mundo que el rey de este mundo ya tiene un mensaje y tiene un juicio preparado para esta tierra. Y que todo aquel que en él creyere será salvo, pero el que no haga cuentas con él, perecerá. Para nosotros es importante considerar que nuestra fe se expresa por medio de obediencia, por medio de amor y adoración hacia ese Señor Todopoderoso. Aún nuestros sufrimientos, el Señor merece que pasemos esos sufrimientos. Llama a las naciones, llama a la gente a servir al Señor. Desafíalos, rétalos a honrar al Hijo, pues el hacha está puesta en el tronco y todo aquel que no da fruto será cortado y echado en el fuego. Honrar al Hijo, dice el Salmo número 2 al final, para que no se enoje y perezca en el camino, pues se inflama pronto su ira. Hermanos,
Seamos heraldos de esta verdad de parte del Rey. Hablemos como Él nos ha enviado a hablar. Bienaventurados todos los que en Él confían. Esa es la buena noticia. Pero necesitamos llamar la atención por la mala noticia. En conclusión, obedece al Rey. ¿Cómo? Renunciando a toda la esperanza que tenías, a la amistad de este mundo. Pídele un sentido profundo de tu pecaminosidad. ¿Quieres vivir eternamente agradecido de Dios? Tienes que conocer cuánto has sido perdonado. Nuestro corazón es engañoso, vanidoso, perverso. Se hace de ilusiones todo el tiempo. Es una fábrica de ídolos constante. Necesitamos la verdad de Dios en nuestra vida. Necesitamos personas alrededor de nosotros que nos estén hablando su palabra, que nos las estén modelando y recordando. Inclina tu corazón a una búsqueda de Dios diaria, en su palabra, para que seas moldeado a la imagen de Cristo y no a la imagen de este mundo. Por la gracia de Dios, ya llevamos un tiempo haciendo 3 capítulos de la Biblia por día, de lunes a viernes. Aprovechen esa oportunidad. Si quedare solo haciendo esos 3 capítulos, solo voy a seguir, porque Él es merecedor. Solo Él transforma el corazón. Pero si usted me sigue, hermano, hermana, si usted me sigue o si está haciendo otros planes, amén. Lo importante es que esté en la palabra todos los días. Estemos en la palabra, estemos escudriñando, estemos compartiéndola, estemos edificando a otros con ella, estemos buscando oportunidades para compartir entre hermanos, invitar a la casa, abrir nuestros hogares para saborear el deleite del conocimiento de nuestro gran Rey. Y por último, confesemos que no hemos obedecido su mandato de anunciar su evangelio a toda criatura. Confiese ese pecado. No le hemos creído, por tanto no le hemos hecho caso, no le hemos obedecido. El pecado que te ha detenido de hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántas oportunidades dejamos pasar? Porque de repente vimos que no era el momento apropiado o lo que sea, la excusa que sea. Abracemos la realidad de ese reino, del reino del Hijo. Y confiesa este pecado. Dios es fiel y poderoso para perdonarte y limpiarte de esa maldad. Él es todo precioso. Él nos va a sostener. Sus promesas son fieles. Él guardará los suyos. Él pagó alto precio por cada uno de nosotros y nadie lo puede vencer. Él te sostendrá. Jesús, el Rey, el Hijo de Dios, quien es manantial de vida, de salvación, quien recibe al débil y vil pecador para hacer de él o ella una nueva creación.
Oh, gloria a Dios. Oh, gloria al Cordero de Dios. Gracias, Padre, te damos que nos has bendecido con tu palabra. Sabemos que el bienaventurado, el varón, es Cristo Jesús, que no anduvo en consejo de malos, el que se deleita en hacer tu voluntad. Dios, mira estos vasos de barro y que en tu gracia y en tu majestuoso amor has depositado tan grande tesoro. Ayúdanos a ser imitadores de Cristo. Ayúdanos a tener una identidad congruenta, completa de la persona de Cristo. Gracias por Él. En Él oramos. Amén, amén. Vamos a cantar en estos